Pues aquí chicos, nuevamente compartiendo información que de verdad, de todo corazón deseo traiga luz y claridad a la situación que están experimentando actualmente en sus vidas. Hoy específicamente quiero hablar sobre el síndrome del yaciente y un tema que es muy doloroso para todos aquellos que lo han experimentado. Es precisamente cuando alguien se desvive por su propia mano, sea por sí ya cuando es, digamos, un desnacimiento anunciado, es doloroso, o cuando ya son muy mayores y que el desenlace, pues bueno, todos sabemos hacia dónde vamos, ya lo esperamos de algún modo y aún así es doloroso. Ahora, cuando se da un desnacimiento por propia mano, el impacto es aún mayor. El impacto para los que se quedan, pero también para el que se va. La importancia de abordar este tema en específico es porque me he encontrado con varios casos que están padeciendo, digamos que los síntomas posteriores a este suceso. Entonces, centrémonos primero en los síntomas de lo que está viviendo la gente inmediatamente. Y con ello, antes que todo, quiero compartirles una o dos experiencias con personas que tuvieron, bueno, que sus seres queridos decidieron abandonar esta vida de una manera un tanto dramática. En un caso, pues es desnaciéndose a sí mismo, y en otro caso es por un, ¿cómo decirlo? Para que este video se mantenga, digamos que lo retuvieron a la fuerza. Entonces, en el tiempo que estuvo retenido a la fuerza, fue torturado, pero más que por quienes lo retenían, por su propia mente. Entonces, eso vuelve todavía más compleja la situación. Sin más rodeos, les comparto esta historia. Sin embargo, voy a cambiar algunos matices para mantener intacta la imagen y los nombres de las personas involucradas. Entonces, en el primer caso, que el desnacimiento fue muy dramático, como acabo de mencionarlo, hubo ciertas personas que intervinieron y se lo llevaron en contra de su voluntad y lo retuvieron por algunas semanas, cortas semanas en realidad. En ese entonces los familiares, obvio, dieron rescate y accedieron básicamente a todas las peticiones de estos amigos. Entonces llega el momento donde el desenlace pues termina en lo que en muchos casos ocurre. Algunas semanas después, varios días después, encuentran el cuerpo y notifican a los familiares lo que estaba ocurriendo. Es importante señalar que en esta familia solamente eran dos integrantes, los hermanos. Ambos eran masculinos, los dos. Entonces, uno de ellos, el que aún vive, comenzó a sentir, antes de que les notificaran que habían encontrado dicho cuerpo, él comenzó a sentir ciertas anomalías o ciertas situaciones internas
que le estaban arrastrando. Sin embargo, tanto él como toda su familia llegaron a la conclusión de que era a causa del impacto. Cuando se dan cuenta del desnacimiento, justifican aún más que es por el impacto de la pérdida, y aparte de que estaba viviendo su duelo, y como todos sabemos, cada quien vive su duelo como mejor puede. Entonces tanto él como todos los de su entorno, notaron muchas alteraciones en su conducta. Aquí donde se puso bastante peligrosa la situación es que él comenzó a tener accidentes de tránsito uno tras otro, y se estaba lastimando muchísimo. Obviamente en cada impacto salía con fracturas. En su familia no se explicaban lo que estaba ocurriendo. Seguían justificando el hecho de que era porque estaba pasando por una depresión, porque él no era consciente de lo que estaba pasando, solo les decía que no sabía cómo había ocurrido, pero no tenían mayor información al respecto. En algún momento de todo estas situaciones que se estaban dando, la mamá, la esposa deciden llevarlo, más que él, o sea, lo llevan con terapeutas, con psicólogos, con psiquiatras, y estamos hablando que fue más o menos un periodo de más de un año donde no tenía resultados y donde no mejoraba, al contrario, seguía teniendo episodios donde parecía que a propósito se estaba lastimando, y de hecho su madre, su esposa, en su momento me lo compartieron, que tenían miedo de que él se quitara, se desnaciera solo, y la forma en cómo lo contaban ellas era exactamente el temor de que también él lo hiciera, pero por esa vía, vaya, utilizando su propio auto. Aquí hay un dato interesante que me aportó la esposa. Cuando en algún momento ella iba acompañándole, y fue lo más alarmante, fue donde se dieron cuenta lo que estaba ocurriendo con él. Ella comenta que iba manejando normal cierta avenida, cierta calle, y se pasó un alto. Entonces ella le habla, él no responde, él sigue manejando, no baja la velocidad. Es como que si él se hubiera quedado apagado, pero con los ojos abiertos. Ella seguía hablándole y él seguía conduciendo, no reaccionaba, no se movía, solo seguía de filo. Obviamente el auto se detuvo hasta que se impactó contra una pared. Afortunadamente en ninguno de sus accidentes hubo pérdidas humanas. Obviamente sí pérdidas materiales, pero digámoslo que tuvo suerte dentro de lo que cabe. Entonces cuando ella vio todo lo que estaba pasando y lo sacude, le habla, él sigue como si estuviese dormido, pero con los ojos abiertos, como que si estuviese inconsciente, apagado literalmente. De casi un momento después del impacto, él se da cuenta de lo que está pasando y le pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no se enteró absolutamente de nada. Entonces, cuando ella presencia esa situación, obviamente se alarman.
porque comprenden cómo es que se dieron todos los anteriores accidentes, que llevaba ya un año con constantes accidentes de diferentes formas. Obviamente la mamá y la esposa pues eran quienes estaban buscando de una manera u otra ya alternativas, porque aunque tenía ya mucho tiempo yendo con el psiquiatra y otros terapeutas, no estaba funcionando absolutamente nada. Fue alarmante, sí, porque en cualquier momento, sin darse cuenta, él ocurrían este tipo de sucesos en él. Entonces, cuando llegan a consulta, era evidente, sí, la preocupación de ellas, pero también era evidente cómo él estaba ausente. Entonces, en el momento que yo le preguntaba algo, tenía la vista perdida y estaba desconectado de sí mismo. Lo que me compartieron sus familiares es de que desde aquel suceso ocurrido, él se comportaba así. Para esto cabe mencionar que cuando les recibo desconocía totalmente del tema del hermano desnacido. Solamente ellas decían, lleva un año así, sospechamos de que un tío le hizo algo porque tuvo un conflicto, y sospechamos de ese tío porque presumían que era grado 33 y cosas así, ¿no? Temían a ese hombre. Y cuando me entregan más información, sobre todo cuando esta mujer, su esposa, me dice lo que ella presenció, les pregunto a ellos, ¿qué pasó hace un año que pudo ser tan impactante? Entonces es de que me platican precisamente del hermano desnacido. Cuando me comparten dicha información, en ese momento comprendo lo que está ocurriendo. Y observo en él, hago ciertas preguntas. Él está desconectado totalmente de sus emociones y pareciera estar solo en modo automático. Más que la información que él me podía compartir era su esposa y su mamá. Entonces ellas lo que me decían es de que desde aquel suceso él ya no era igual. Desde aquel suceso él se había vuelto distante, él era súper trabajador y comenzó a perder todos sus clientes porque ya no los atendía. Igualmente me contaron que él solía viajar a cierto lugar donde tenía también otro, ¿cómo decirlo?, sucursal, y ahí atendía a otros clientes, los cuales también descuidó. Una de las características que tenía es de que sabía hacer dinero relativamente fácil. Entonces, a donde él llegaba siempre ganaba. La situación es que todo eso se acabó. Igualmente era muy platicador, era alegre, tenía muchas situaciones, vaya, muchos puntos de su personalidad de años que ellas conocían y que habían desaparecido. Y solamente quedaba ese comportamiento sombrío, indiferente, esas situaciones donde él perdía el conocimiento y ellas mismas decían, es que no parece él, parece otra persona. Y aquí está el punto interesante.
cuando la gente cercana a nosotros, después de un suceso de semejante al mencionado, comienzan a decir, es que no es él, es que no parece ella, es que no parece él, es que parece otra persona. Entonces ahí es el foco de atención. Ese tipo de temas, lamentablemente, un terapeuta tradicional en el sentido de psicólogos y etcétera, no tienen a su alcance el conocimiento para apoyar a este tipo de situaciones. A personas con este tipo de padecimientos, por decirlo así, no se puede tratar ni con medicina, ni con psicoterapia, no, porque estamos hablando de un espíritu que está ejerciendo influencia en el afectado. Dicho en otras palabras, lo que a este hombre le estaba ocurriendo es que en el momento que su hermano fue desnacido, en ese momento el espíritu se adhirió a los campos de su hermano. Entonces, desde ese momento, porque estoy segura que él percibió y él supo en qué momento falleció su hermano, y me refiero en el sentido estricto, no de que haya sentido lo que él estaba sintiendo, de lo que pasó intuitivamente, sino que sintió el golpe emocional que su hermano estaba experimentando o que acababa de experimentar cuando le desnacen. Entonces, cuando esto ocurre, obviamente toda su forma de ver la vida, su forma de actuar, su forma de sentir, su forma de razonar, se ve distorsionada por la propia visión del hermano que desnació. Entonces, durante todo ese periodo donde el hermano estuvo viviendo a través de su hermano vivo, el hermano desnacido influía emocionalmente y psíquicamente al hermano que sigue vivo. Y aquí lo triste de la historia es que cuando ocurren este tipo de sucesos tan dramáticos y que cierran su ciclo con su cuerpo biológico de una manera tan pues sí, dramática o dolorosa, cuando se da la separación, el cuerpo mental, el cuerpo emocional de aquel que acaba de desnacer mantiene muy viva todas las emociones que sentía en el momento previo al desenlace. Entonces, cuando ellos se le adhieren al hermano, por ejemplo, que es este caso, pues el hermano está experimentando todo el estado emocional, todo como él se sentía en el momento previo donde se dio su cierre de ciclo. En otras palabras, él había renunciado a la vida, así como lo hizo su hermano en su momento. Él ya no le encontraba sentido a continuar viviendo como en ese momento lo percibía su hermano. Y esa insistencia de acabar con su propia vida también estaba directamente asociado a la influencia de su hermano, dado que su hermano sabía que había desnacido. Entonces,
es esa conciencia de saber de haber en que han desnacido, son conscientes de eso, y estar, digamos que adheridos a otro, le transfieren esa conciencia de pues que ya no hay más vida. Así que el afectado pierde el interés por continuar viviendo y en muchos casos los orillan, no como él. Por ejemplo, él quedaba en modo apagado y de manera inconsciente estaba atentando contra sí mismo. Pero en otros casos, en algún nivel son conscientes de lo que está pasando y ellos mismos toman la decisión de cerrar su ciclo por su propia mano. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las situaciones donde alguien termina consigo mismo por su propia mano es por influencia de un otro, como en este caso. Para no alargar más la explicación de la situación con estas personas, cuando retiro al hermano de los campos del hermano vivo, pues él se mostró tal como era antes de que el hermano se adhiriese a él. Y fue impresionante para mí porque era completamente opuesta su personalidad. Era muy platicador ya. Sin el hermano era sumamente platicador. Ya no estaba disperso. Comenzó a recuperar sus clientes y sí, era trabajónico. Entonces nuevamente retomó exacto aquello donde se quedó. Era como que si se hubiese quedado en pausa su propia vida y su hermano estaba viviendo a través de él. De algún modo su hermano ya antes de este suceso también ya estaba cansado, o como decirlo, más que cansado, ya no le encontraba sentido a seguir aquí. Y cuando se da el que le privan de su libertad, en algún nivel sintió como descanso, pero a la vez culpa, porque él mismo ya no quería continuar. Y cuando eso pasa, él sabía que la probabilidad de desnacer a través de manos de ellos era altísima. Entonces comenzó una batalla interna bastante interesante que el hermano vivo comenzó a experimentar cuando el hermano desnacido se le adhirió. Esta anécdota o esta historia es especialmente para que personas que han pasado por situaciones semejantes observen más allá de lo evidente o de lo que nos puede decir un psiquiatra, por ejemplo, o un psicólogo, porque son temas mucho más profundos y son temas que se arreglan desde otra perspectiva. Obviamente sí se le debe dar acompañamiento a aquella persona que está viviendo su duelo, pero en especial lo que se debe pretender siempre en estos casos es que recupere la autonomía el afectado. Y por otra parte, la personita que desnació, apoyarle para que pase para su siguiente proceso,
porque la vida no se acaba obviamente cuando el cuerpo queda inerte. La vida continúa y entre las muchas situaciones que ocurren posterior a dejar un cuerpo, pues es tomar otro cuerpo, tomar un cuerpo propio, no de la manera como lo hizo su hermano o como pasa con muchos casos, sino que atravesar, y si todavía tienen temas que arreglar por acá o que aprender, pues reencarnar, por ejemplo, ¿no? Así que de todo corazón deseo que esta charla haya sido de su total provecho y haya dejado claro algunos aspectos que podrían ser inexplicables o que no encuentran de dónde viene o por qué viene o lo que está ocurriendo con algún miembro de su familia. Siempre recomiendo que cuando hay un desnacimiento en casa, en especial bajo circunstancias poco usuales como la que acabo de mencionar, se observen entre sí y observen a aquel que vemos que su conducta se ha transformado porque va de menor a mayor, pero sí es de un momento a otro. Cuando noten que hay cambios de un momento a otro, cambios muy repentinos, presten atención a sus conductas, porque hay